Hola a todos y todas. Vamos a referirnos a la tokenización, al blockchain, a los criptoactivos y a smart contracts en el mercado inmobiliario y de la construcción. Vamos a ver los aspectos legales y probatorios. Primero me voy a referir a el blockchain, en particular a una pequeña definición de esta novedad que nosotros tenemos y analizamos ahora desde el punto de vista jurídico. Blockchain es la cadena de bloques que en verdad es definida como una base de datos encriptada, descentralizada y compartida, que sirve de repositorio de información público. Es, como características principales, irreversible e incorruptible. Hay que destacar dos notas que le otorgan especial interés. Por un lado, existe una evidencia cronológica de todo lo que ocurre en la cadena, especialmente las transacciones. Por otro lado, una vez producidas se genera su imborrabilidad, que es una nota distintiva del blockchain, de la plataforma o aplicación, de forma que puede comprobarse que ocurre en cada momento temporal. Otra de las características muy particulares de la tecnología blockchain que han llevado a su implantación es que precisamente nace al margen de regulaciones estatales y ello concede una versatilidad muy interesante. Basta pensar en el sistema de pagos asociados a esta tecnología tan conocidos como es, por ejemplo, el Bitcoin u otras de las llamadas monedas, de los llamados criptoactivos, en este caso de las monedas o criptomonedas. Así vemos que se abren varias puertas al uso de la tecnología para certificar tanto contenido de documentos digitales que incluso puedan servir de manera probatoria en procedimientos judiciales. El uso de la criptología para mantener segura la información aneja ventajas como la inmutabilidad que recién comentábamos, a la que ya se ha hecho referencia, pero además la permanencia, el ahorro de costos y la confianza. Podríamos decir en definitiva que entraña seguridad y de ahí su potencial en el ámbito de la certificación. Con respecto a los NFT, que es algo también novedoso para los operadores jurídicos, bien podríamos definir que un NFT, que en verdad corresponde a las siglas en inglés de token non fungible o non fungible token, se trata de una representación digital de valor, como por ejemplo un derecho o un activo, que no se consume con el uso, que es única y que se crea usando precisamente la tecnología blockchain. Debido a esas características se entiende que los NFTs son susceptibles de ser apropiados, es decir, un titular de un NFT es su propietario y por lo tanto pueden ser transmitidos mediante la venta. Hay que hacer referencia a que crear un NFT, o para crearlo mejor dicho, es necesario acuñarlo, lo que se llama mintear, por su denominación en inglés que es mint, en una red de blockchain. Este procedimiento implica la creación del NFT en una blockchain, lo que le confiere a este características de singularidad, en el sentido de ser único, exclusivo, y permite la trazabilidad posterior de las transacciones que se hagan con este NFT. Esto significa, en términos prácticos, que los NFT están constituidos por un código que se estampa en la blockchain junto precisamente con información adicional, que es denominada metadatos, que está asociado a ese NFT, nombre de la obra o del diseño, del titular, etc., que se considere de interés para ser agregado allí. Los NFTs pueden ser objeto de transacciones, normalmente se utilizan los servicios de intermediarios específicos, que generalmente son proveedores de servicios que operan como marketplace. Estas transacciones se realizan por medio de smart contracts y quedarán registradas en la blockchain precisamente. Con respecto a los activos inmobiliarios y su tokenización, cuando hablamos de tokenización, en verdad hacemos referencia a utilizar la tecnología blockchain, permitiendo así transaccionar unidades de valor de manera descentralizada,
sin un ente regulador, como puede ser, por ejemplo, el Estado o un banco central. En primer lugar, lo que habría que tener en cuenta es la posibilidad de invertir en cualquier país, dado que el mundo cripto es una red internacional sin limitaciones físicas de envío de dinero o de token. Esto puede representar, por supuesto, grandes ventajas para el mercado inmobiliario, a la vez que también abre una serie de incógnitas que trataremos de abordar y que deberán ser resueltas posteriormente con el decurso del tiempo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que esto permite fraccionar un proyecto inmobiliario en cuotas partes, o sea, en token, y generar tickets de compra de acceso para cualquier inversor. La criptografía, ciencia que permite precisamente el cifrado de datos, es la más segura y utilizada por las industrias actualmente. Ella está basada, como habíamos comentado, en la red blockchain. Al hablar de tokenización, no debemos confundirlo con el mercado de las llamadas criptomonedas. Se utiliza la misma tecnología, pero replicado en el funcionamiento del mundo inmobiliario. Para comprender un poco más fácilmente, más llanamente esta cuestión y cómo funciona la red blockchain, podemos hacer una analogía, si se quiere, con la red de Internet, que nos permite comunicar datos e información y lo hace mediante una arquitectura llamada cliente-servidor. Podemos ejemplificar de la siguiente forma. Cuando uno envía un mensaje por WhatsApp, primero llega al servidor de la empresa de WhatsApp y luego al receptor. Este sistema es lo que llamamos un sistema centralizado. Blockchain es la llamada Web 3.0, es una evolución de la red de Internet. La diferencia que presenta es que no utiliza un servidor central, sino que todos los integrantes de la red, denominados nodos, verifican la información en simultáneo. La creación precisamente de nuevas fuentes de financiamiento para el sector de la construcción y el mercado inmobiliario, incorporando la tokenización y o NFTización de desarrollos inmobiliarios mediante la colocación de tokens o NFTs, con o sin oferta pública, con tokens que contarán con máxima liquidez autónoma por influjo de las llamadas DeFi, que son las finanzas descentralizadas, constituyen atributos sumamente innovadores para el sector. Por ejemplo, vamos a establecer que un proyecto inmobiliario de 1000 metros cuadrados de superficie construible, para ello es necesario juntar $1 millón para la realización precisamente de este mismo proyecto. Así bien puede, por esta técnica y esta tecnología, emitirse 10.000 tokens de $100 cada uno, y con la compra de 10 tokens a $1.000, por ejemplo, el interesado estaría invirtiendo 1 metro cuadrado del desarrollo inmobiliario. De este modo, podemos comercializarlo a través de una plataforma de ventas de activos llamada Exchange. Cuando compramos un token, no estamos adquiriendo un derecho real, es decir, a través de una escritura del metro cuadrado, sino que lo que se compra es el derecho económico a ese metro cuadrado. Es decir, si el proyecto al finalizar devuelve una rentabilidad, por ejemplo, del 30%, esta será la ganancia en función de la cantidad de metros que compró quien esté interesado en hacerlo. De este modo, es asimilable o es dable establecer que el procedimiento de la compra del token implica una suerte de representación de acciones dentro del negocio inmobiliario. Uno los compra al valor de inicio, esperando que al final de la obra haya aumentado su valor de salida, como es habitual en este tipo de comercialización de activos. En la Argentina, ¿esto cómo funciona? En el caso del real estate argentino, la demanda por invertir en proyectos en el exterior crece progresivamente, ya que la volatilidad del mercado argentino modificó preferencias. La tokenización de activos permite que un inversor argentino pueda elegir el país en el cual quiera destinar su destino en el ámbito inmobiliario. La mayor cantidad de argentinos que apuesten en tokens inmobiliarios se concentran en proyectos ubicados por ahora en España. Esto se justifica debido a que precisamente la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España
se encuentra muy avanzada en la regulación de los tokens y también por la estabilidad de su mercado y una obtención de renta en euros o en dólares. Ahora bien, en el plano de las criptomonedas, y aquí hay que entender que una criptomoneda es una especie del género moneda digital o virtual que funciona como un medio de intercambio y mediante el uso descifrado, es decir, que no tiene una autoridad reguladora o emisora centralizada, como habíamos analizado en la tecnología blockchain, para verificar esas transacciones y administrar la emisión de esas nuevas monedas, como así sucede, en cambio, con el dinero. Su tecnología subyace en el blockchain, precisamente. Desde el sector del sector inmobiliario y de la construcción, según las informaciones con las que contamos actualmente, lo más utilizado es para la compra de viviendas son las llamadas stable coins. La traducción literal de esto es monedas estables y básicamente son las que están atadas al valor del dólar generalmente, aunque también pueden estar unidas a otra divisa como el euro, el yen, entre otras. Es la forma más simple hasta el momento de hacer este tipo de operación, ya que no hay que estar viendo la cotización de la cripto en el momento de la compra. Cuando la operación no se hace con stablecoin, es necesario acordar un valor en el momento de la operación, dado que las criptomonedas en general, lo hemos visto desde su creación y en todo el desarrollo hasta el momento, son bastante volátiles y su valor cambia minuto a minuto. Por lo tanto, es muy importante acordar bien la metodología para que ninguna de las partes se sienta defraudada. Lo que se puede hacer en estos casos es pactar con el cliente que en un momento dado el fiduciario abrirá la página de un exchange, que es el lugar de intercambio de las criptomonedas, como habíamos comunicado. Miraremos el valor en dólares de la criptomoneda del cliente, haremos una captura de pantalla y cerraremos por tanto la página. Este es un método justo y nadie sabe si la moneda subirá o bajará, así que se elige un momento al azar y ahí queda concluida la operación. Hay informaciones que dicen que la operación es más sencilla que hacerlo con dinero en efectivo, porque en verdad no hay que contar billetes y esto tarda segundos, dependiendo de qué cripto se use, por supuesto. Además, se dice que también es mucho más segura que el dinero en efectivo porque no hay que trasladar los billetes ni tampoco está el factor de la moneda falsa, por ejemplo, los dólares que se utilizan en las operaciones inmobiliarias que lamentablemente muchas veces terminan siendo moneda falsa, o por lo menos hay que tomar ciertas precauciones para que esto no suceda. La mayoría de las ventas fueron hasta ahora en departamentos al pozo para el usuario final, porque de esta manera lo que hace es entrar más barato, capturar la ganancia que ocurre entre comprar un departamento en la obra y un departamento después terminado y a la salida poder utilizarlo para la venta, para la renta o eventualmente también para su propia vivienda o lugar de trabajo. Luego, en el boleto o en la escritura se indica la transacción, es decir, puede ser a través del modo que se llama Tether, que es la USDT, criptoactiva o criptodivisa referenciada al dólar, que fue creada con una paridad 1 a 1. Aquí hay que aclarar que el USDT es equivalente a tantos dólares que serán transferidos de tal billetera, se utilizarán las billeteras virtuales, a nombre del comprador a tal billetera a nombre del vendedor. Como la acreditación es casi inmediata, la confirmación de la operación se da en cuestión de minutos. Siempre hay que tener a la vista que recibir criptomonedas no es muy distinto al dinero. Pueden ser convertidas en dinero fiat, lo que se denomina dinero fiat, o simplemente quedárselas y esperar, por supuesto, que coticen a un buen y mejor valor que al cual en el momento fueron adquiridas. Si un desarrollador, para dar una forma, puede comprar otras criptos, ponerlas a trabajar con un interés, dejarlas inactivas o transformarlas en dinero efectivo. Esa es una de las posibilidades que se dan para aquellos que realicen este tipo de operaciones desde el punto de vista del emprendedor. Como también lo que puede hacer es canjear materiales de construcción con las cripto, si las utiliza, por supuesto, como medio de pago. A los efectos impositivos, el escribano va a tomar el USDT
al valor del dólar oficial. El pago, por ejemplo, de la comisión inmobiliaria y escritura suelen pagarse en dólares o pesos. Cabe también resaltar que los bancos centrales están trabajando en emitir sus propias monedas digitales, lo que se denomina el CBDC, Central Banking Digital Concurrence. Esto es una nueva concepción del dinero. Cualquier inmueble, es bueno recordarlo, puede ser tokenizado, ya que se trata de fraccionar cualquier activo. Luego se deberá evaluar si la envergadura de la operación justifica los costos de estructuración. Por ejemplo, si un inmueble tokenizado no se vende a través del token, allí el derecho real de dominio, de propiedad, solo se transmite por escritura pública, con su debida inscripción posterior en el registro de la propiedad inmueble de la jurisdicción de cada caso y con la intervención de un notario local. ¿Cómo se realizan entonces, bajo estas premisas, las operaciones inmobiliarias en criptomonedas? Bueno, en verdad se transfiere esto a una cuenta del vendedor y cuando está acreditado se entrega la propiedad, previo boleto de compraventa, como si fuera una transferencia bancaria. Es decir, las criptomonedas se toman en la cotización del día de operación, como dijimos, sean Bitcoin, Ethereum, Litecoin y otras, y en algunos casos el desarrollador inmobiliario absorbió el costo de cambio de moneda, el cual a veces puede llegar al 4 o al 5% aproximadamente. La forma más conveniente de tratar una operación inmobiliaria, ya que se trataría de un activo financiero intangible, sería similar a una permuta. En el acto de escritura, lo más usual es que el escribano detalle que el acuerdo se efectuó como un canje. Ahí el vendedor, a cambio de la vivienda, recibe de parte del comprador la cantidad equivalente de criptomoneda por el valor pactado del inmueble. Para ello se utilizan las llamadas wallet o billeteras virtuales, a las que hicimos referencia anteriormente, donde pueden precisamente capitalizarse ahorros. La operatoria con criptomonedas le da al inmueble todas las posibilidades que tienen estos activos. Pueden ser fraccionando, transfiriendo en segundos y a costo virtualmente cero, entre otras ventajas. Resulta ser sencilla, como dijimos, se juntan, por ejemplo, la constructora y la compradora en la escribanía, ambos con su billetera virtual, generalmente a través de un celular o una notebook, y la compradora le transfiere sus criptomonedas desde su dispositivo. Apenas la vendedora confirma que recibió las criptomonedas, firma el boleto o escritura. La compra de un inmueble con criptomonedas tiene menos riesgos, en rigor, que con dinero en efectivo, es más rápida y, como vemos, confiable para ambas partes. Del lado de la empresa que vende inmuebles, es decir, la productora o la inmobiliaria, también hay beneficios. Este modelo, en verdad, les permite fraccionar un proyecto inmobiliario en pequeñas partes, lo que atrae a nuevos inversores y también, por supuesto, abre un espectro de oportunidades de negocio más amplio que lo habitual. Como conclusión, digamos que las inmobiliarias pueden utilizar las criptomonedas para vender sus inmuebles, como también pueden tokenizarlos para venderlos en el conocido modelo de crowdfunding, a través de una plataforma criptográfica y así brindarles liquidez a medida que el proyecto se desarrolla. En la República Argentina, el Banco Central hace recientemente prohibió a los bancos ofrecer a sus clientes la posibilidad de comprar criptomonedas, cuya actividad había sido habilitado por al menos dos entidades locales, el Banco de Galicia y el Digital Brubank. Días atrás, el Banco Galicia informó que lanzaba un nuevo innovador servicio para sus clientes, ofreciendo la compra, venta y custodia de criptomonedas de una manera simple, segura y en un solo lugar. Los clientes podían operar con Bitcoin, con Ether, con USD Coin, con Ripple, que son distintos tipos de criptomonedas, y que no se descartaba ampliar el abanico de monedas digitales en el futuro. La operatoria, según el banco, se podía realizar gracias a una asociación previa del Banco de Galicia con una suerte de billetera virtual. Es decir, el banco ofrecía un servicio de un tercero, situación que ahora fue prohibida por el Banco Central de la República Argentina. Precisamente por la comunicación A7506, se establece que las entidades financieras no se encuentran facultadas a efectuar, cualquiera sea su modalidad, operaciones ajenas a la intermediación financiera conforme
a las previsiones contenidas en la Ley de Entidades Financieras. El directorio del Banco Central explicó que esta medida procura mitigar los riesgos asociados a las operaciones con estos activos que podrían generar para las personas usuarias de servicios financieros y para el sistema financiero en su conjunto. Aquí también hay que tener en cuenta que el Banco Central estableció que las entidades financieras no pueden realizar ni facilitar a sus clientes la realización de operaciones con activos digitales, incluidos los criptoactivos y aquellos también cuyos rendimientos se determinen en función de las variaciones que estos registren, que no se encuentran autorizados por una autoridad reguladora competente ni por el Banco Central de la República Argentina, precisamente. Bueno, esto seguramente va a generar algunos conflictos a la hora de poder utilizar el sistema, o mejor dicho, de poder adquirir criptomonedas. Sin embargo, por supuesto, vamos a encontrar muchísimas plataformas, algunas muy conocidas y desarrolladas, en donde podemos utilizar las mismas a los fines de la compra de las criptomonedas. Todo esto va enraizado con los llamados contratos inteligentes, que en inglés es smart contracts, que en verdad es una tecnología disruptiva que permite mantener la confidencialidad de las partes a la vez que implica una auditoría pública y la segura ejecución de cláusulas pactadas, eliminando los intermediarios y haciendo del contrato un pacto ágil y eficaz. Su aplicación en la práctica se acrecienta y son entes públicos y privados los que hacen uso de esta tecnología. En el ámbito legal, Blockchain Arbitration Society, la BAS, es el primer tribunal de blockchain del mundo, que otorga y que otorgará en verdad legitimidad a todas las relaciones jurídicas mercantiles que existan en el ecosistema blockchain entre sus asociados, por lo que ha conformado una suerte de tribunal arbitral especializado en la resolución de conflictos relacionados a esta materia. Un contrato inteligente es un programa de computación que en verdad actúa bajo un protocolo if-then, en el cual se establecen determinadas condiciones y las acciones a tomar ante cada una de ellas, que se ejecuta de forma automática y sin necesidad de un intermediario. Esto es el caso más típico que podemos referenciar. Si sucede tal cosa, se ejecuta la opción A, y si sucede tal otra, se ejecuta, por ejemplo, una opción B. Los contratos inteligentes no tienen la capacidad de pensar o razonar por sí mismos, sino que se caracterizan por ser autoejecutables, precisos, inalterables, transparentes, se dicen que son, por supuesto, accesibles, económicos y surgen a través de la generalización del sistema blockchain. Pasamos ahora a los aspectos legales de estas cuestiones dentro del marco legal de la República Argentina. En verdad, en nuestro país no hay ningún ordenamiento que regule estos institutos, por lo cual vemos que se pueden encuadrar como cualquier contrato común, siempre que cumpla con los recaudos de nuestro sistema legal, es decir, que sea de objeto lícito y que el consentimiento no se encuentre viciado, por supuesto. Así vemos que el artículo 957 del Código Civil y Comercial de la Nación define al contrato como el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento. Es decir, este consentimiento es previo. Realizamos entonces el acuerdo y luego cargamos los comandos o cláusulas en el programa que se ocupa de ejecutarlo. Por ello, que al principio decíamos que hablábamos de autoejecutabilidad, pues una vez introducida la cláusula, ninguna de las partes puede negarse a realizar el pago, lo que garantiza que las obligaciones se cumplan. Las partes, en este caso, acuerdan de manera previa las condiciones contractuales y las cargan en el sistema blockchain para la ejecución. Respecto a las formas del contrato, el artículo 284 del Código Civil y Comercial establece que si no hay una forma determinada, el contrato puede realizarse de cualquier forma. Es la libertad de formas contractual. Es decir, que esto incluiría la posibilidad de realizarlo a través de un contrato inteligente. En cuanto a la firma como elemento esencial de la expresión escrita, queda satisfecho con el uso de la firma digital, por supuesto, que asegura la autoridad e integridad del instrumento conforme lo establece el artículo 288 del ordenamiento jurídico privado en la República Argentina. Tomando el artículo 1019 del Código Único, ahí vemos que se establece que los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la zona crítica. Por lo tanto, estos contratos
no necesitan la voluntad de cumplimiento de ninguna de las partes, pues lo que interesa es que está dado el deber ser, que se decide en el momento de configurar el contrato. Esto es porque pierde relevancia la distinción entre el cumplimiento voluntario y el cumplimiento forzoso, dado que al cumplirse la conducción se ejecutará sí o sí, indefectiblemente. Aquí también debemos incorporar otra de las cuestiones novedosas, disruptivas, dentro del mundo de la tecnología que aplican directamente en el derecho y en las relaciones contractuales, y desde los operadores jurídicos debemos tener muy en cuenta de aquí en adelante. El llamado metaverso, que en verdad se define como la convergencia de la realidad física y virtual en un espacio de interacción. Se encuentra en plena expansión y reúne, por supuesto, cada vez una mayor cantidad de compañías de diferentes sectores de la actividad que adoptan esta forma. La actividad en el inmobiliaria y de la construcción en el metaverso es mayor cada vez, y prueba de ello es que se han formado inversiones o formalizado inversiones en verdad en suelos y edificios virtuales, se dice por valores superiores a los 500 millones de dólares en el año 2021. Se dice también que se ha alcanzado los 85 millones de dólares hasta ahora de lo que va de enero de 2022, y algunas previsiones hablan de que se llegará este año a los 1.000 millones de dólares en todo el ejercicio 2022. Estas cifras, por supuesto, provienen de un informe elaborado en base a plataformas virtuales que son las más importantes de la actualidad. Ahí vemos a The Sandbox, Decentraland, CryptoVoxel o Somnium Space. Cualquier persona puede tener acceso a este universo de una forma muy sencilla, el cual se puede asimilar a pasear por un centro comercial diseñado en un sistema de 3D, tercera dimensión. El usuario se registra en una de las plataformas con mayores o menores requisitos, crea su avatar y puede recorrer y participar activamente de ese espacio virtual, interactuando con él, en él y, según sea la propuesta, con las empresas que han comprado o alquilado un terreno allí mismo, en el metaverso. En este novedoso e incipiente nuevo mundo ya hay varias experiencias concretas dentro del ámbito inmobiliario para comercializar inmuebles precisamente. Hace días, una de las principales desarrolladoras inmobiliarias españolas, que en esto están muy avanzados, la llamada Metrovacesa, en alianza con Protech Datacasas, se aliaron para comercializar viviendas en el metaverso. Como ustedes verán, todas las novedades que implica la tecnología y la web 3.0, más todo lo que hemos visto con respecto a blockchain, tokenización, criptoactivos, criptomonedas y metaverso, más unido a esto a la tecnología de los smart contracts dentro de la base de las plataformas y aplicaciones de blockchain, significan el futuro a venir. Por lo tanto, nos pareció interesante proveerles cierta información. Esperemos que sea de utilidad de ustedes.